Muy buenas tardes, jóvenes. Todos me pueden escuchar, ¿no? Sí, Lice. Verlos nuevamente. Bueno, escucharlos más que todo. Sería interesante que pudieran activar, por favor, sus camaritas para que así yo pueda ir reconociéndolos. Los veo puro letras. Así que, por favor, vean activando sus cámaras, ¿ya? Jóvenes, activen sus cámaras. Muchas gracias a los que ya lo han hecho. Muy bien. Bueno, este semestre nos vamos a ver con la materia de diseño de productos turísticos 1. ¿Sí? Esta materia es ya del área troncal. Es una materia en la que van a aprender a elaborar lo que serían los paquetes turísticos. ¿Listo? Esta es la base sobre la cual van a ir desarrollando también las otras áreas troncales de nuestra carrera, ¿ya? El aprender a diseñar lo que es los atractivos turísticos nos va a permitir, diseñar los paquetes turísticos, nos va a permitir a nosotros poder ejecutar efectivamente nuestra práctica laboral también, nuestra práctica guiada. Cuando ustedes estén en el semestre, en el cuarto semestre, ya van a poder diseñar directamente sus paquetes para poder promocionarlos y ustedes ejecutarlos en calidad de guías. ¿Listo? O sea, esta es la base para que ustedes vayan continuando con esta parte de formación de lo que sería el guía turístico. ¿Listo? Vamos a hacer una evaluación rápida de sus conocimientos en cuanto a lo que son las definiciones. Así que, por favor, tomen nota de un cuadernito al lado. No necesitan ir a buscar lo avanzado en las materias del primer semestre. Lo único que necesitan no se le escucha, Licen. ¿El resto me escucha? Sí, Lice, yo le escucho bien. Ese es un problema de... Bajito, dice. Seguramente es el problema del audio de nuestra compañera. De todas maneras, está grabando la clase y lo vamos a colgar ya en la plataforma para que ustedes le den seguimiento. ¿Listo? Les decía, vayan alistando un cuaderno, por favor, un lapicero. ¿Sí? Yo les voy a ir haciendo algunas preguntas sobre el manejo de algunas definiciones que ustedes ya deberían manejarlas, trabajarlas, principalmente con la materia que está relacionada con la materia de principios básicos del turismo. ¿Listo? Entonces, y cuando termine de hacer las preguntas, ustedes lo que van a hacer es sacar una fotito, ¿ya? Y me la van a enviar al grupo de WhatsApp, no el mensaje privado, todo al grupo de WhatsApp, ¿listo? Entonces, vamos a empezar con esta evaluación rápida. Y quisiera, por favor, que todos, ¿no? Y estén pendientes, están listos, ¿no? Elabore una definición del concepto turismo. Elabore una definición del concepto turismo. ¿Qué es turismo para ustedes? Eso quiere decir. Buenas tardes, Licen. ¿Puedes repetir desde el principio, por favor? Elabore una definición del concepto turismo. Es decir, ¿qué entiende cada uno de ustedes por turismo? ¿Qué es para cada uno de ustedes turismo? Vamos.
¿Qué es para vos turismo? Guía? ¿Listos todos? ¿Ya han hecho su definición? ¿Lo tienen? Bien, vamos con la segunda. Sí, con la segunda. ¿Qué áreas o qué motivaciones, son las que ejercen influencia? ¿Qué áreas o motivaciones son las que ejercen influencia para generar desplazamientos turísticos? Para generar desplazamientos turísticos. Para generar desplazamientos turísticos. ¿Sí? Vamos, vayan respondiendo. Lice, la pregunta uno más, ¿me lo puedes repetir, por favor? ¿Qué áreas o motivaciones ejercen influencia para generar desplazamientos turísticos? ¿Qué áreas o motivaciones ejercen influencia para generar desplazamientos turísticos?
Silvia, tú atiendes al cliente, no sé. ¿Ya está? ¿Fácil o difícil? No olviden poner, por favor, su nombre, ¿sí? Apellido, paterno, materno y sus nombres. Muy buenas noches, licenciada Rocío. Sí, buenas noches. Disculpe, la pregunta 2 ¿se refiere a nivel nacional o internacional? ¿Me repites la pregunta, por favor? La pregunta 2 se refiere a motivaciones, o sea, de nacionales o internacionales. No estoy hablando no estoy hablando por espacio. ¿Atractivo? O bueno, Estamos hablando en general. ¿Qué motiva a la gente para que se pueda desplazar turísticamente? bueno. ¿Sí? No estamos hablando de espacio, ni nacional, Gracias. ni internacional, ¿ya? Es en general. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Ya están? Creo que sí, ¿no? Indique, vamos con la otra. Indique cuáles son los elementos básicos. Indique cuáles son los elementos básicos del perfil de un turista. Del perfil de un turista. Si lo saben, háganlo. Si no lo saben, no tienen que hacerlo. Quiero saber cuál es su nivel. ¿Listo? No tienen que revisar tampoco otros cuadernos, nada. Solo hagan lo que saben. ¿Estamos? Y esta es la última. ¿Ya puedo? ¿Ya puedo preguntar la última? Bien. Indique 6 tipos de turismo. Indique 6 tipos de turismo que cada uno de ustedes conozca. ¿Sí? Indique 6 tipos de turismo que usted conozca. Indique 6 tipos de turismo que usted conozca.
¿Listo? Vamos a hacer una más, una yapita, ¿ya? ¿Qué es la OMT? Con mayúsculas. ¿Qué es la OMT? ¿Qué es la OMT? Muy bien. Ya están, ¿no? Las respuestas no tenían que ser ampulosas, por si acaso. Solo puntuales. ¿Listo? No van a, en este momento todavía no me lo van a mandar la foto, ¿ya? Terminando la clase, ustedes se van a unir a la plataforma del Classroom, que he creado la clase ahí. Y les voy a poner un apartadito donde ustedes tienen que cargar sí o sí una fotografía de esta evaluación rápida que estamos haciendo del dominio de conceptos, ¿sí? De manejo de información que ustedes ya deberían saber para entrar a este nivel. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar nuestra clase haciendo un bosquejo, ¿ya? Yo les voy a empezar a comentar acerca de cuáles son las áreas en las cuales el turismo pues va tomando acción, ¿sí? Nosotros vamos a entender que el turismo tiene 3 áreas de acción en específico, ¿sí? Si no me equivoco, eso también ya les he contado el semestre pasado, ¿sí? El turismo se puede abordar desde 3 puntos de vista, ¿ya? Desde el área de la operación turística, anótense eso, ¿sí? Desde el área de la administración turística, y la tercera que sería desde el área de la planificación turística, ¿sí? Desde 3 áreas podemos nosotros abordar lo que es el turismo, ¿sí? Pero el turismo, desde el punto de vista, ¿no? En el cual nosotros podemos ir desarrollándolo. ¿Qué significa? No desde el punto de vista del turista, sino desde el punto de vista del técnico en turismo, del profesional en turismo. Entonces, son 3 áreas con las que podemos trabajar: operación, administración y planificación turística. ¿Ya? El semestre pasado, en la materia de principios básicos del turismo, seguramente ustedes han llevado lo que es la definición, los conceptos del turismo, ¿verdad? Y un concepto así general que les decían, que les hablaban, que seguramente les han recopilado tal vez de varias corrientes o una definición de la OMT o que está descrita en la ley 292. Entonces, una general les dice que el turismo es una actividad de desplazamiento de un lugar habitual a otro inhabitual, ¿no? Por un periodo mayor a un día. Es decir, que para que se pueda considerar turismo específicamente, entonces nosotros deberíamos desarrollar actividades de desplazamiento de un lugar a otro por más de 24 días, ¿sí? Ahora, cuando nos desplazamos de un lugar a otro, nosotros vamos a hacerlo por diferentes motivos o motivados por diferentes razones, ¿sí? ¿Qué significa? Podemos desplazarnos por negocios, ¿sí? Por salud, por diversión, ¿no? Por familia, ¿sí? Diferentes razones van a estar implícitas para que nosotros podamos desarrollar esta actividad de desplazamiento. No olvidemos que en las definiciones o en la epistemología del turismo, de la palabra turismo, nos dice que es una palabra, que el turismo deriva de un vocablo griego, ¿sí? Que quiere decir vuelta o girar, ¿sí? Movimiento, ¿verdad? Entonces, a partir de ello es de que vamos extrayendo esta definición de turismo en específico, ¿ya? Pero cuando nosotros lo vamos a llevar
al punto de vista de trabajar el turismo, de desarrollar la actividad turística, tenemos que ir encontrando nuevas definiciones que se vayan adaptando a las características de nuestra realidad. ¿A qué me refiero cuando hablo de realidad? Me refiero a las características del lugar donde vivimos, ¿sí? Han debido escuchar ustedes muchas veces, tal vez a sus papás, a los vecinos, es que mi realidad es diferente, no es igual a la tuya, les dice, ¿no? Ahí estamos hablando de que las condiciones, las características de vida de una persona son diferentes a las de otra. Es decir, cuando lo llevamos a aplicación a lo que es el turismo, vamos a entender que la realidad, que las características de la vida, del movimiento, del sistema de procesos que se van desarrollando en torno al turismo, van a ser diferentes, por ejemplo, de Cochabamba a La Paz, de Cochabamba a Santa Cruz, ¿sí? Y así en comparación con los otros departamentos. Otro ejemplo, más chiquito, vamos a decir que el turismo en la ciudad de Cochabamba es igual al turismo que se desarrolle en lo que sería el municipio de Quillacollo, no, ¿verdad? Entonces, justamente por estas características, por estas diferencias, cada una de estas localidades, de estos municipios, de estos departamentos y al final países también, en comparación Bolivia con Brasil, ¿su turismo será igual? ¿Será similar? No. Entonces son realidades diferentes. Por esa razón, porque son realidades diferentes, porque tienen características muy diferentes, ¿sí? Puede haber similitudes, pero siguen siendo diferentes. El turismo también, para poder abordarlo, para poder trabajarlo, hay que hacerlo desde diferentes enfoques teóricos y conceptuales. ¿Listo? Entonces, cuando decimos desde diferentes enfoques teóricos o conceptuales, entonces les decía que cuando nosotros vamos a trabajar a partir de este momento, a partir de conmigo específicamente en las materias que les vayan a tomar conmigo, ya tienen que empezar a pensar de una manera mucho más técnica también la definición de lo que es el turismo. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a llevar un poquito sobre lo que son las definiciones y cómo, de lo que es el turismo y cómo esto se va aplicando específicamente a la materia en la que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla. Muy bien, vamos a hacer un abordaje de lo que sería el tema 1. El tema 1 es lo que significa características de los productos turísticos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que en este apartado, en este tema en específico, como contenido temático, nosotros vamos a ver lo que es la definición de un producto. ¿A qué nosotros entendemos como producto? ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos de un producto turístico? ¿Ya? ¿Cuál es la clasificación de los diferentes tipos de productos turísticos? Y aquí tenemos como base de estudio 3, y ustedes van a conocer uno último que es los productos turísticos mixtos o combinados. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Vamos a ir haciendo un abordaje a lo que son las definiciones del turismo. ¿Sí? Yo utilizo esta definición que ha sido dada, ha sido desarrollada y es manejada a nivel de los licenciados en turismo, podríamos decirlo así, en su conjunto, porque el turismo no es solamente una actividad de desplazamiento de un lugar a otro. Sí, esa actividad de desplazamiento la realiza el turista, ¿sí? El turista es el que está motivado por diferentes razones para irse de su lugar habitual a otro inhabitual. Pero nosotros, ¿cómo vamos a entender el turismo? Desde un punto de vista de aquel que no viaja, sino que está en su lugar habitual y que vive y desarrolla la actividad turística en esa comunidad. Es decir, nosotros, cada uno de nosotros, vivimos en la ciudad de Cochabamba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos desarrollar la actividad turística en nuestra ciudad, en la ciudad de Cochabamba, en nuestro departamento, si solamente seguimos utilizando la definición de desplazamiento de un lugar habitual a otro inhabitual?
¿Será que lo hacemos? ¿Será que se aplica esa definición a nuestra realidad? A lo que nosotros queremos lograr. Participen, por favor. Se toma nota de las participaciones. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que nosotros podemos entender que el turismo sigue siendo una actividad de desplazamiento de un lugar habitual a otro inhabitual si nosotros, como profesionales en turismo y en este caso como estudiantes, ¿no? Formándose para la actividad turística, perdón, no nos movemos, pero ¿cómo desarrollamos turismo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Están de acuerdo que sigamos manejando esa definición de un desplazamiento de un lugar habitual a otro inhabitual? No quieren participar. Tienen que participar, chicos. No tienen que darles miedo. Vamos, activen sus micrófonos y vayan participando. Imaginen que están en clases presenciales. ¿Listo? ¿Quién quiere participar? Vamos. Jóvenes, señoritas. Hola, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Sí, para mí, por ejemplo, el turismo, hasta donde tengo el conocimiento, es que el turismo se puede ver de otra manera. Puede ser también es cuando tienes un viaje de largo tiempo, por lo menos puede ser de 12 horas o más, 8 horas. Eso ya se considera como turismo, porque a, a través de tu mirada y todo eso puedes estar conociendo lugares. Ya. No estás mal, pero yo quiero que se quiten esta idea de que solamente el turismo lo hacen las personas que viajan a otro lugar, ¿sí? Personas que van a un lugar diferente y son ellos los que hacen el turismo. Eso es lo que quiero que rompan con esa idea, ¿sí? El turismo no solamente se basa en describir lo que hacen estas personas que por diferentes intereses, por diferentes motivos, se van de un lugar a otro. No importa el tiempo, puede ser mayor a 4 horas, 8 horas, 12, ¿no? O sea, no importa eso. Pero lo que debemos entender es de que el turismo, ¿no? La actividad turística como tal, puede desarrollarse sin que nosotros también nos desplacemos a otro lugar inhabitual, es decir, que nos vayamos a otro lado. Vamos a poner como ejemplo, yo creo que aquí la mayoría conoce Villa Tunari. Entonces, por ejemplo, Villa Tunari, ¿será que el turismo en Villa Tunari lo hace solamente las personas que van a visitar Villa Tunari? A ver, pregúntense eso. ¿Será que el turismo solamente lo hacen las personas que van a visitar Villa Tunari? ¿O es que el turismo en este caso sería una complementariedad? ¿A qué me refiero con complementariedad? El turismo lo hacen las personas que van desde la ciudad de Cochabamba, de La Paz, vienen del extranjero y viajan a Villa Tunari. Pero también lo hacen el turismo aquellas personas que nos esperan en Villa Tunari, que nos esperan con sus hoteles, que nos esperan con sus parques, que nos esperan con sus hospedajes, ¿sí? Aquellas empresas, ¿no? También y otros que brindan servicios, por ejemplo, de guías de turismo. O sea, todas estas personas hacen el turismo, ¿sí? O sea, no es solamente, no hacen el turismo solamente aquellos que viajan y que conocen, ¿sí?
y que por diferentes motivos y por diferentes tiempos que se queden o que pasen por esos lugares, solo ellos hacen turismo, eso no es cierto, ¿sí? Nosotros debemos entender que la actividad turística la hace todo este conjunto de personas, tanto el turista, que es el que se desplaza, como también aquellas comunidades, es decir, aquellas personas con sus diferentes emprendimientos que esperan en los destinos para recibir estos turistas. Ellos también están haciendo parte de la definición de lo que es turismo. ¿Listo? No sé si hasta aquí queda entendido. ¿Se ha comprendido? Buenas tardes, Liz. Sí, Lice. Quería preguntarle algo. Dime. Según a lo que nos había dicho el licenciado Denis de la materia de mercadotecnia, nosotros abarcamos esa parte sobre el turista, quiénes son los que hacen turismo o quiénes son los que se consideran ser turistas, y en ahí él nos enseñó que turista solo es la persona que se desplaza y que hace, o sea, conoce diferentes lugares por un determinado tiempo. Y nosotros le preguntamos que si nosotros éramos turistas por ir a algún lugar, hacer esas cosas, y o sea, de enseñar el guía y todo eso, y él dijo, no, esas personas son consideradas no como turistas. O sea, usted nos está queriendo explicar que esas personas que son guías o que son el personal del hotel o algo, ellos igual son turistas o algo así. No, Me has confundí. entendido mal. Me has entendido mal. Ahorita no estamos hablando del turista específicamente, estamos hablando de lo que es el concepto de turismo. Entonces, cuando yo les he dicho, hagan una definición del término turismo, ¿no ven? Y la mayoría seguramente, y estoy más que segura, que me ha puesto, turismo es una actividad de desplazamiento de un lugar habitual a otro inhabitual, motivado por diferentes razones, que permanece por más de 24 horas, ¿no? Y que en el trayecto se consumen diferentes tipos de servicios como la alimentación, el hospedaje, el transporte, etcétera, ¿no? O sea, en general han pensado, y no está mal la definición, sí, es buena definición, pero cuando nosotros ya vamos a entrar a trabajar específicamente, quiero decir, como profesionales en turismo, tenemos que empezar a entender y a formularnos nuevos conceptos de lo que es turismo. Porque ese concepto de desplazamiento de un lugar habitual a otro inhabitual, ¿no?, sirve, pero solo como una base. Ese concepto no es completo, porque así como la persona, así como el turista llega para conocer, él está haciendo turismo, también las personas que viven en ese destino, en esa población, y que tienen emprendimientos como hoteles, hospedajes, tiendas y otros, o tiene emprendimientos recreativos, ¿no? También son parte de la actividad turística, también tienen que ser parte del concepto de lo que es turismo. ¿Por qué? De ahí es donde yo les voy a empezar a decir por qué yo estoy enfocada a la utilización de este concepto que dice que el turismo, ¿no?, es una actividad socioeconómica. ¿Por qué socioeconómica? Porque cuando llega el turista a un destino, les decía ejemplo, Villa Tunari, ¿qué hace? Empieza a relacionarse con la gente de ese lugar, de Villa Tunari. Y la gente de Villa Tunari también empieza a relacionarse con este turista, con esta persona que ha venido a su casa, a su región, a su población, a conocer, a visitar, a consumir sus servicios también. ¿Listo? Entonces, por eso el turismo es una actividad social, porque entran en relación, ¿sí? ¿Quiénes? Las personas de diferentes culturas, de diferentes, con diferentes tal vez idiomas, expresiones. Entonces, todos aquellos son características socioculturales, sociales, quiere decir, de convivencia, de relacionamiento entre quienes, entre personas. Por eso el turismo no solamente es desplazarse de un lugar a otro, sino es una actividad social,
¿sí? Social, en la que nos relacionamos con otras personas. No importa por cuánto tiempo, no importa si es un relacionamiento bueno, malo, regular, positivo, negativo, sigue siendo un relacionamiento social, ¿sí? ¿Por qué es económico? Porque la persona que está yendo, que es foránea, que es extranjera, podríamos decirlo, ¿no? O que no vive en este lugar, en este destino, ejemplo, Villa Tunari, está llegando con cierta cantidad de dinero. ¿Para qué? Para poder subsistir mientras se quede en ese lugar. ¿En dónde? En Villa Tunari. Para que pueda pagar, que el turismo es una actividad económica. ¿Por qué? Porque el turista cuando va a ir a un lugar a conocerlo va a llevar cierta cantidad de dinero para poder subsistir mientras esté en ese lugar. Va a gastar en comida, en hospedaje, en recreación, en transporte y en otras actividades más que puedan asociarse a un buen desenvolvimiento en este sitio. Pero por otra parte, cuando el turista deje este dinero, genere estos intercambios económicos por servicios con la gente del sitio, ¿no? ¿Qué va a suceder? La gente del destino, es decir, la gente de Villa Tunari, por ejemplo, el dinero que vaya a recibir lo va a reinvertir, va a generar mejoras en sus negocios. Si antes solo tenía la vendedora del mercadito una mesita con 4 sillas para poder vender su comida, ¿no? Un almuerzo, cenas, desayunos, qué sé yo, al tener mayor movimiento económico, tal vez por la actividad turística, entre otras más que se puedan generar, entonces va a tener una tendencia a crecer su negocio, ¿sí? Va a empezar a comprar, invertir, o sea, va a generar un movimiento económico, ¿listo? Entonces, por eso decimos que el turismo, ¿no? Es una actividad socioeconómica. No solamente es de desplazamiento, ¿sí? Sino es una actividad socioeconómica, en la que se ven inmersos tanto el turista, que es el que se desplaza de un lugar a otro, como también las personas que reciben este turista y que a partir del movimiento, de las necesidades de estos turistas X, no sabemos quiénes son, de dónde vienen, de múltiples factores y diferencias, vienen y van a empezar a generar a hacer un movimiento, a generar un movimiento económico en nuestro sitio, en nuestra localidad, en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro país, ¿sí? Entonces, por eso es que el turismo es una actividad socioeconómica. Es así como deberíamos entender. ¿Por qué les decía rompan con este concepto que dicen que el turismo es un desplazamiento, ¿no? Es una actividad de desplazamiento de un lugar habitual a otro inhabitual? Esa definición es más dirigida solamente al turista. En cambio, nosotros como profesionales en turismo, que se están formando, que están estudiando, debemos entender, ¿no? Que el turismo no solamente es el desplazamiento, sino es una actividad de relacionamiento, ¿no? Con múltiples factores, con muchas características, y además también es una actividad productiva. ¿Por qué? Porque genera movimiento económico. ¿Listo? Esa es una definición que quiero que ustedes ya vayan captando, que vayan entendiendo, para que sea más fácil la comprensión de los diferentes contenidos teóricos y cómo se va aplicando más adelante en las materias. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? No, muchas gracias, Licen, por explicar. Me estaba yendo por otro lado. Gracias. Listo. Entonces, esta definición de turismo, ¿no? Nos dice que el turismo es una actividad socioeconómica destinada a la puesta en valor del producto turístico. ¿Qué será puesta en valor y qué será producto turístico? Vamos a ver primero qué es producto turístico y posteriormente les voy a ir explicando por qué decimos puesta en valor. ¿Listo? Entonces, el producto turístico, ¿no? Como tal, ¿qué es este concepto? ¿Sí? ¿Qué se entiende por producto turístico? Dice que es la suma y combinación de factores patrimoniales
y de servicios. Y la interrelación, dice, de agentes y o actores. ¿Quiénes son estos agentes y o actores? El turista, un intermediario, una comunidad receptora. ¿Sí? Es decir, este producto turístico se puede llevar a una fórmula, y esta es la fórmula del producto turístico, ¿sí? Entonces, producto turístico es igual. Atractivos turísticos, es decir, a los factores patrimoniales, pueden ser patrimonio natural y patrimonio cultural, ¿sí? Entonces, los atractivos turísticos pueden pertenecer tanto al patrimonio natural como al patrimonio cultural, ¿sí? Entonces, el producto turístico es la suma de los factores patrimoniales más las facilidades turísticas, ¿sí? Entonces, las facilidades turísticas, ¿qué son? Son de dos tipos. O sea, las facilidades turísticas son de dos tipos. ¿Por qué? Porque una es infraestructura turística y la otra es planta turística. La infraestructura turística es aquella que ha sido diseñada, que ha sido construida para otras actividades que no son específicamente el turismo. Un ejemplo, en Toro, por ejemplo, hace más de 20 años, solo había una posta sanitaria, ¿sí? Pero ha pasado el tiempo y han construido un hospital. Este hospital, ¿no? Ha generado muchos beneficios. ¿Y ustedes creen que este hospital se ha creado para poder satisfacer a los turistas o satisfacer las necesidades de salud de la población que vivía en Toro? Es una pregunta, vamos, respondan. Licenciada, yo creo más que todo ha sido para ellos, ¿no? Porque era mucho ir también desde Toro hasta la ciudad. Era un recorrido muy largo, entonces han implementado y han pedido que se construya, ¿no? Cierto hospital para satisfacer las necesidades. También tanto de ellos como de los turistas. Sí. Exactamente. La infraestructura turística son construcciones, son edificaciones, son proyectos que se desarrollan que no están diseñados específicamente para satisfacer a los turistas o a la actividad turística, ¿sí? El ejemplo de Toro. El hospital se ha construido para poder satisfacer las necesidades de salud de la población que habita Toro. Pero que de este servicio, de la posibilidad de tener ahí un hospital, se benefician ¿quiénes? Aquellos que desarrollan la actividad turística, ¿sí? El que Toro tenga un hospital mucho más preparado, acondicionado, también permite mejorar las condiciones de atención de aquellos turistas o de aquellas personas que desarrollan la actividad turística, por ejemplo, los guías que también pueden sufrir algún tipo de accidente y que puedan ser tratados y atendidos de forma eficaz en el hospital. Es decir, la infraestructura turística es aquella que no se ha diseñado específicamente para el turismo y pueden ser puentes, pueden ser hospitales, pueden ser vías de comunicación, ¿no? Carreteras, pueden ser también sistemas tecnológicos de comunicación y otras más que tengan que ver con ello. Repito, la infraestructura turística es aquella que ha sido diseñada para satisfacer otras necesidades que no son necesariamente relacionadas con el turismo, pero que de las cuales, ¿no?, el turismo se aprovecha. ¿Por qué? Porque las tiene a su servicio, porque las tiene ahí y puede utilizarlas, ¿ya? El otro tipo de facilidades turísticas son la planta turística. La planta turística son aquellos servicios específicos, ¿no?, que sí han sido diseñados para satisfacer las necesidades de los turistas o de los visitantes. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Son hoteles, son restaurantes, son centros recreativos, son centros
de turismo, específicamente parques, museos, son estas empresas que, por ejemplo, brindan servicios de turismo de aventura, ¿no? Y otros más que estén relacionados con ello, ¿sí? Entonces, a eso es lo que nosotros vamos a entender como facilidades turísticas. Suma, dice, ¿no? Y combinación de factores patrimoniales y de servicios. Entonces, es atractivos turísticos más facilidades. Que en su interrelación, dice, ¿no? Y la interrelación de agentes y o factores y o actores como son el turista, un intermediario y la comunidad receptora. ¿Qué quiere decir? El producto turístico, dice, es igual a los atractivos turísticos más las facilidades turísticas que permitan el desarrollo de las actividades turísticas. Es decir, de estos agentes turísticos. Estas actividades turísticas a las que me estoy refiriendo aquí son los agentes turísticos, son aquellos que intervienen en el desarrollo de la actividad turística. ¿Quiénes son estos agentes turísticos? Son el turista, que es el que se va a desplazar a este destino llamativo. Puede haber un intermediario, que puede ser, por ejemplo, un transportista que le ha dicho que vaya, que visite, que le está recomendando, por ejemplo, hoteles, restaurantes, parques, qué sé yo. Puede ser un agente o de una operadora de turismo, que es el que le ha vendido el paquete y que está en calidad de guía, por ejemplo, ¿no? O de acompañante, como tour conductor, ¿sí? Y por otra parte, el otro agente es la comunidad receptora, aquella que esta comunidad receptora serían las personas, ¿no? Serían todo el conjunto específico por el cual se están trasladando el turista a esta comunidad receptora. Esta comunidad receptora tiene los atractivos turísticos, es la que tiene las facilidades turísticas, pero esta comunidad receptora es la que brinda el servicio en específico, ¿sí? También es la que puede verse beneficiada de generar mejoras a partir de estas relaciones, a partir de estos desplazamientos que van a realizar el turista y que va a ser mediador o que va a haber un intermediario en este proceso. ¿Listo? ¿Hasta aquí se ha entendido?